Bienvenidos al canal El Tiempo de Dios. El tema de hoy es 4 razones por la cual una mujer no puede ser pastora. Primera razón. Altera el orden de la creación. Mucho se ha hablado sobre el comportamiento de Pablo en Primera de Timoteo 2:12. Y lo que argumenta la gran mayoría es que Pablo había dicho esto basándose en un contexto cultural machista, que por ende no aplica al contexto de nuestro tiempo. Y que si Pablo fue machista, Dios no lo es. Porque para Dios todos somos iguales. Hombres y mujeres tenemos el mismo valor ante Él. Pero se nos olvida que toda la Escritura es inspirada por Dios. Y partiendo de esa premisa, es imposible que Pablo haya escrito Primera de Timoteo 2:12 basándose en sus propios argumentos. Además, Pablo mismo aclara el porqué de lo ordenado en Primera de Timoteo 2:12. Y no tiene nada que ver con machismo ni cultura. Él dice, porque Adán fue formado primero, después Eva. Primera Timoteo 2:13. Y Adán no fue engañado, sino que Eva, siendo engañada, incurrió en transgresión, dejando así desterrado cualquier argumento sobre machismo o cultura. El problema es que los defensores del pastorado femenino no analizan la Biblia en su plenitud. Creen que se usa Primera de Timoteo 2:12 con la intención de subyugar a las mujeres. Pero no es así. Además, dicen los defensores de las pastoras que como Dios usó a mujeres en el Antiguo Testamento, así Dios puede usar a mujeres en el día de hoy. Sin embargo, esto no es lo que plantea la palabra de Dios. En primer lugar, la Biblia respalda la igualdad de valor y dignidad entre hombres y mujeres. Gálatas 3:28. Incluso, es el mismo Dios quien ordena a los esposos a vivir sabiamente con sus esposas, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Primera de Pedro 3:7. Razón número 2. Irrumpe el mandato de obediencia y sujeción. El que una iglesia se encuentre liderada por una pastora es una aberración terrible. Porque no solo atenta contra la prohibición de enseñar y pastorear, sino también contra la obediencia y sujeción. Observa lo que Hebreos 13:18 dice: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. ¿Leíste bien? Obedeced y sujetaos. Es decir, si un hombre aplica este versículo bíblico a su vida, tendría que obedecer y sujetarse a una mujer, pastora. Y eso sería también ir en contra de lo que Colosenses 3:18 dice: mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, como conviene en el Señor. Entonces, ¿todavía crees que estos versículos fueron escritos por puro machismo? ¿Acaso la Biblia no es escrita e inspirada por Dios? Tal vez crees en la inerrancia de las Escrituras solo cuando te conviene. Pero la palabra de Dios es veraz e infalible. Por esa razón, el apóstol Pablo es muy claro al decir que Primera de Timoteo 2:12 tiene como fundamento el orden de la creación. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Primera de Timoteo 2:13. Razón número 3. La labor de la mujer es ser ayuda idónea. En el momento que la mujer fue creada, Dios dejó muy claro la labor que iba a desempeñar, el ser ayuda idónea. Nunca dijo que tendría que esforzarse para ocupar el puesto que se le había asignado al hombre. Por otro lado, el ser ayuda idónea no es despreciar el valor que tiene una mujer. De hecho, el ser ayuda idónea es complementar aquellas cosas que al hombre le hacen falta para poder lograr un objetivo. Pues es maravillosa la forma en la que Dios creó a la mujer, dotándola de habilidades que el hombre, ni con todo esfuerzo del mundo, podría conseguir. Entonces, esas habilidades de ayuda idónea, una mujer no solo puede aplicarlas en su hogar, sino también dentro de la iglesia, proveyendo así una gran ayuda en el ministerio de su pastor. Si te fijas bien, Pablo no solo le prohíbe a la mujer ejercer dominio y autoridad sobre el hombre, sino que también deja muy claro cuál es la labor que debe ejercer dentro de la congregación.
Que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Tito 2, 4-5. Razón número 4 de por qué una mujer no puede o mejor dicho no debe ser pastora. No existe registro de mujeres dirigiendo la iglesia. Muchos creen que como en el Nuevo Testamento no aparece la palabra pastor, entonces las mujeres sí pueden ejercer el pastorado. Que además, como dicen algunos, Jesús jamás prohibió a las mujeres pastorear. Y si él no lo dijo, ¿por qué se debería creer en el discurso machista de Pablo? Sin embargo, dicen muchos que en el Antiguo Testamento sí aparece la palabra pastora. Esto, haciendo referencia a Raquel en Génesis 29, 9, donde dice, mientras él aún hablaba con ellos, Raquel vino con el rebaño de su padre, porque ella era la pastora. Veamos ahora lo que dice la palabra de Dios sobre estos dos argumentos. Primero, si bien es cierto que en el Nuevo Testamento no aparece la palabra pastor, sí aparecen palabras que en el original hebreo nos conducen al término en mención. Por ejemplo, aparece la palabra anciano, que en el original hebreo es presbúteros. Palabra que usamos para referirnos a los presbíteros y cuyo significado es cuidador. Aparece también la palabra obispo, que en el original hebreo es episcopus, cuyo significado es cuidador o supervisor. Y por último, aparece también la palabra pastor, que en el original griego es poimen, cuyo significado es apacentador, cuidador o supervisor. Estas tres palabras por lo general se relacionan entre sí y hacen referencia siempre a una persona encargada de cuidar la grey. Puedes ver esto en 1 de Pedro 5:2 donde dice, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino voluntariamente. Notarás que en este versículo bíblico aparecen dos de las palabras que he mencionado, apacentador y cuidador. De hecho, el segundo requisito que debe cumplir un obispo, pastor, es ser marido de una sola mujer, 1 de Timoteo 3:2. ¿Cómo puede entonces una mujer pastora cumplir con este requisito? Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte para más contenido. Que la paz del Señor sea con todos.